Invitarlos a ver un video. Colmena Seguros forma parte del grupo de empresas de Fundación Grupo Social, una fundación con un propósito único que trabaja por abrir más puertas al progreso y bienestar para quienes más lo necesitan. Por eso atendemos sus necesidades de protección con los valores que nos caracterizan: la solidaridad, la ética y la preocupación por el bien común. Estamos comprometidos en crear soluciones efectivas con atención integral a sus necesidades, basados en estos 4 principios fundamentales. Primero, movernos por aquellos que no encuentran fácilmente soluciones de protección. Segundo, hacerlo resolviendo verdaderas necesidades. Tercero, vender de forma clara para que nuestros clientes entiendan lo que están comprando. Cuarto, atender las solicitudes de indemnización con principios de oportunidad y solidaridad. Llevamos más de 30 años protegiendo a los colombianos para que no paren de salir adelante. Adelante, valientes. Conoce más en www.colmenaseguros.com. Para el siguiente espacio de nuestra agenda, les recordamos, tenemos traducción simultánea para las personas que deseen solicitarla. Lo pueden hacer en la parte de afuera de este auditorio. Vamos a recibir a continuación a Vinand van de Ven, profesor emérito de Seguros de Salud de la Universidad Erasmus de Rotterdam, quien hablará sobre predictibilidad del gasto y el ajuste de riesgo de la UPC. Bienvenido, doctor van de Ven. Buenos días, estoy muy contento de poder estar nuevamente aquí en Colombia y de compartir con ustedes los resultados de la competencia regulada en salud, que es el modelo que ustedes tienen y que yo tengo en mi país, en los Países Bajos. Yo les voy a hablar acerca de los desafíos de tener un sistema que esté basado en la competición regulada. Y yo voy a empezar de qué es una competición regulada y cuál es el origen, de dónde proviene. Es un modelo bastante complejo para implementarlo porque se deben cumplir ciertas condiciones previas para poder alcanzar la accesibilidad y el podérselo permitir. Yo voy a hablar acerca de una lista de precondiciones que deben ser cumplidas. Y uno de los principales desafíos de esta competencia regulada es prevenir la selección del riesgo, y esto lo podemos hacer, es poder obtener UPC basadas en la salud, que es de los pagos que se le deben dar a las EPS. Y cuarto, finalmente yo voy a hablar acerca del tema de la oposición contra el modo de la competencia regulada que se dio en Países Bajos y que también sé que en Colombia, y les voy a dar algunos argumentos que yo di a los oponentes de los Países Bajos. Voy a iniciar con lo que es la competencia regulada. Es una competencia en 2 mercados, en los mercados de seguros y el mercado de los proveedores de atención. De hecho, los elementos claves de la competencia regulada es que los aseguradores, las EPS, ellos son los que prestan la salud, pero no es un mercado libre. Nosotros necesitamos una regulación para poder alcanzar las metas de la sociedad. ¿Y por qué no un mercado libre? Bueno, un mercado libre que genera todo tipo de problemas con la accesibilidad, con el poder acceder con los precios, la demanda, el consumidor no estaría protegido contra atención de baja calidad y contra la ineficiencia. Necesitamos una regulación para poder alcanzar las metas de la sociedad. ¿Y cuáles son las metas de la sociedad? Yo pienso que en la mayoría de las sociedades eso es un buen acceso a la atención para todos, el poder, buena calidad en la atención, la eficiencia y también la estabilidad financiera.
Muchas propuestas para lo que es la competición regulada o la competencia gerenciadas son inspiradas por Alan Antroff con el profesor Alan Tredford de la Universidad de Stanford. En 1977-78, él escribió un artículo muy interesante en el New England Journal of Medicine, donde transmitió esa idea acerca de un seguro nacional basado en la competencia regulada para los Estados Unidos. Pero él también inspiró 15 países más para que también pensaran en ese modelo. 10 años después, él publicó un artículo que lo llamó la competencia gerenciada. Y de hecho, que es exactamente lo mismo. Aquí fueron 10 años después. Y también inspiró a las personas en Colombia. Aquí podemos ver un artículo de Juan Londoño acerca de la competencia gerenciada en los trópicos. Me impresionó mucho Londoño cuando en los 90 hizo una presentación en Vancouver en la Asociación de Economistas de la Salud, donde habló de la competencia gerenciada en los trópicos y también compartió que una de las dificultades puede ser la UPC. Y también eso inspiró a los Países Bajos y yo escribí un artículo con él en el cual nosotros explicamos los principios de la competencia regulada en los Países Bajos. Y estos mercados de aseguramiento de la salud competitivos se pueden encontrar en varios países. Aquí podemos encontrar las listas. Todo es una competencia regulada, pero la forma precisa de la regulación depende del país. Por ejemplo, las normas y los valores que hay en cada país. Y también hablamos de las precondiciones que se deben cumplir para que los mercados funcionen o trabajen. Y podemos ver que hay muchas precondiciones, pero ¿cuál es la posibilidad para poder obtener eficiencia en la competencia regulada? Pero hace 50 años, junto con colegas de 5 otros países como Israel, Suiza, Alemania, teníamos un grupo y nosotros nos vimos a ver cuáles son las precondiciones más importantes y nosotros escribimos estas precondiciones en este artículo y también discutimos hasta qué punto estas precondiciones se cumplen. Esto es algo que permite alcanzar la eficiencia, ¿no? Y permite el acceso. Y es una definición bastante clásica de la eficiencia y llevó también la definición de la posibilidad de que todo el mundo tenga acceso a un acceso que tenga acceso, ¿no? Tener un servicio que sea accesible con un tiempo razonable y sin tener que esperar demasiado. Mientras cuando pensamos en todo tipo de competencia general para que los mercados latinos funcionen como un mercado no corrupto, un sistema de derechos de propiedad, de resultados para cada uno de los aseguradores, etcétera, y que la mayoría de los países de la OCDE, podemos ver que estas precondiciones generales se cumplen. Pero después llegamos a una lista de precondiciones específicas. Y lo que no se cumple en los mercados competitivos. Por tanto, si queremos implementar un mercado de regulación comparada, nosotros debemos hacerlo para que estas condiciones se puedan cumplir. Es importante que se cumplan. Hay condiciones que son necesarias para que usted pueda debatir si cada una de las precondiciones, y yo las voy a hablar, porque si no se cumplen estas precondiciones, entonces algo va a pasar y los metas no se van a alcanzar en su totalidad.
Aquí podemos ver la lista de 3 precondiciones específicas, todas las cuales son necesarias. Yo no sé si son suficientes. Eso quiere decir que incluso si todas estas precondiciones se cumplen, no podemos garantizar que la competencia regulada va a alcanzar la accesibilidad, pero son necesarias. Voy a hablar cada una de estas precondiciones. Y cada consumidor debería tener una elección libre de aseguradora que cumpla unos elementos básicos y uno puede cambiar y los aseguradores no deberían rehusarlo si usted se quiere cambiar. Segundo, debe haber suficiente información pública acerca de los precios, la calidad y otros aspectos relevantes de los productos y también de los productos médicos y sus proveedores para objetivos confiables y también que todo sea entendible. Y lo que podemos ver acá es que esta condición no se cumpliera. Aquí podríamos ver si había un mercado competitivo. Acerca de la calidad de los productos médicos, nosotros solo sabemos el precio, que solamente tenemos una competencia basada en precio y seguramente esto va a generar una espiral negativa. Siempre debe haber una competencia basada en precio y calidad. Por tanto, necesitamos buena información acerca de la calidad y de los resultados de la atención médica. Aquí podemos ver que los compradores y los vendedores, vamos a ver, los aseguradores individuales puedan tener la responsabilidad de poder comprar. Los confiados y los proveedores deben poder llevar sus prácticas, incluidos los costos de capital, porque si no van a tener un incentivo para la eficiencia y para la contención de costos. Cuarto, aquí podemos ver que los mercados de proveedores y de aseguradores no debe haber ninguna barrera innecesaria para poder entrar a los mercados o para poder salir del mercado. Y, por cierto, no debería haber ningún soporte financiero para los hospitales que están fallando, porque esto reduce la ventaja competitiva de la competencia efectiva, que de otra manera puede entrar al mercado y puede incrementar la participación en el mercado. Pero esto es muy difícil, incluso en los Países Bajos. A los inicios de la competencia regulada, los gobiernos apoyaban a los hospitales que estaban fallando, pero después de eso decidieron no hacerlo. Quinto, los aseguradores y los proveedores de atención deberían tener libertad suficiente para poder contratar de manera selectiva y para poder negociar los contenidos de los contratos. Deberían tener la posibilidad de negociar el precio, la calidad, la capacidad y los servicios. Y también deben poder reducir los costos de contratación, pero para poder internalizarlos para una integración vertical, como por ejemplo las organizaciones de mantenimiento de salud de los Estados Unidos. Y yo entiendo que sus EPS también están integradas verticalmente con los proveedores de lo que está permitido. Sexto, debería haber una política de competencia efectiva y una regulación para poder prevenir los carteles anticompetitivos y para poder prevenir el abuso de una posición dominante. Si nosotros no tenemos esta regulación, no vamos a tener la competencia, pero algunas entidades no van a crear un monopolio, se van a funcionar. Si se fusionan o así, no es competencia. Número 7, pero yo pienso que esto es el desafío para poder establecer un modelo de competencia regulada, que es no tener incentivos o eficiencia, y eso se debe hacer de manera tal que no haya incentivos, no deberían haber incentivos para la selección. Pero es difícil que en un mercado de aseguramiento de la salud el poder organizar
subsidios sin poder darle a los aseguradores incentivos para su selección. Y ahora retomo este punto. No debería haber oportunidad para aquellas personas que evitan pagar los subsidios. Si hay muchas personas que no pagan, las otras personas van a pagar más, pues se va a reducir su voluntad para subsidiar. 9, debe haber una supervisión adecuada de la calidad, porque el consumo y la atención en salud es un trabajo de tiempo completo y es necesario que el consumidor individual esté protegido contra una atención que sea de baja calidad o subestándar. Este tipo de protección del consumidor también existe en otras industrias, como puede ser la industria alimenticia. Y finalmente, podemos ver que un consumidor individual que pueda tener un acceso garantizado a las instalaciones de salud médica en un tiempo razonable, y esta garantía lo deben ofrecer los aseguradores, el gobierno o por cualquier otro tipo de tercero. Diez años después, con el mismo grupo de investigadores de Bélgica, Alemania, Israel, Suiza y Países Bajos, podemos ver hasta qué punto se cumplen estas precondiciones en nuestros 5 países. Esto fue hace unos cuantos años que llegamos a la conclusión de que no se cumplen ahora todas las precondiciones. Y aquí podemos ver que las precondiciones que se cumplen menos. Aquí podemos ver la información del consumidor y la transformación, unos mercados discutibles, la libertad para contratar, integrar y que hay una competencia efectiva y la prevención de incentivos para la regulación. Una pregunta interesante puede ser hasta qué punto será que estas precondiciones se cumplen en su país, en Colombia. Y aquí podemos ver que el título de un artículo que yo encontré que se publicó recientemente, cuando yo leí el artículo, la conclusión no era clara, pero yo sí pude percibir que para Colombia aplica lo mismo que para Bélgica, Alemania, Países Bajos, Suiza e Israel, y que no se cumplen todas las precondiciones, ¿no? Y especialmente en el contexto de la UPC y de la prevención de la selección de riesgo. Después de escribir este artículo de las 10 precondiciones, recibimos nuevas perspectivas acerca de los desafíos de diseñar un sistema de salud basado en competencia regulada en el sector salud. En Países Bajos a veces había una discusión acerca si debería ser competencia o cooperación. Muchos proveedores de atenciones en salud decían, nosotros queremos cooperar con otros, no competir. Pero después les tuvimos que explicar que en los otros mercados la competencia es algo que puede ir alineado con la cooperación, pero no para todos los servicios en el ámbito del sector salud. Por ejemplo, para los servicios nocturnos o de fines de semana que ofrecen los médicos generales, es difícil tener un mercado competitivo para ellos porque todos son médicos generales los cuales deben cooperar para ofrecer los servicios que prestan. En este caso, la autoridad de competencia les permitió hacer esto, pero también los aseguradores se les permitió cooperar. Y a veces es solamente un asegurador que negocia en nombre de los demás. Esto también aplica cuando tenemos la salud mental aguda, aunque hay ciertos productos que no se pueden contratar. Hay otras excepciones, que es lo que se llama en la lectura el carve out, que es decir, que los aseguradores, las EPS, no tienen que asumir el riesgo total o todo el riesgo de ciertos tipos de atención. En los Países Bajos tenemos el costo del entrenamiento para convertirse en un especialista. Estos costos son elementos que están incluidos en el hospital, pero es muy difícil el poder competir.
Y aquí podemos ver cómo todo y cómo las personas son compensados de manera directa por esto y no es parte del mercado competitivo. La atención en emergencias es muy difícil también que haya competencia porque deben estar ahí, ¿no? Deben estar ahí y deben ser pagados. Bueno, hay ciertos tipos de atención que no deberían ser incluidos en un modelo de competencia regulada, pero debemos separarlos y compensar a los hospitales por este tipo de atención. Y se puede generar la pregunta, ¿será que también debe ser el caso para otros tipos de atención? Por ejemplo, fármacos extremadamente costosos. En Países Bajos, todos estos fármacos nuevos que son muy costosos para enfermedades raras, ya no es el asegurador individual quien asegura, no que asegura con la industria farmacéutica, pero es el gobierno quien negocia el precio. Y es lógico que los aseguradores no pueden asumir un riesgo financiero por eso. O también para las enfermedades raras que tienen unos costos extremadamente altos. Nosotros creemos que es difícil que los aseguradores compitan por este tipo de atención. La pregunta es que si esta competencia regulada puede ser un modelo adecuado para este tipo de atención y podemos pensar en otro tipo de productos. La lección es que la regulación de un sistema de atención en salud competitivo es un proceso continuo que uno observa, que uno ve que algo no sale bien, uno aprende y que el regulador debe entrar al mercado, porque si surge un nuevo problema, el regulador debe resolverlo a través de las normas adecuadas. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, en los Países Bajos. Se presentaron problemas con la contratación entre los aseguradores y los proveedores. Y en los Países Bajos nosotros podemos cambiar el 1 de enero de asegurador y después de que recibimos toda la información de los aseguradores y acerca de sus contratos, lo que nos ofrecen. Pero si resulta que en ese entonces aún no han terminado su contrato con los proveedores para el año entrante, así que nosotros no sabíamos quiénes eran los hospitales contratados y quiénes eran los doctores contratados y quiénes no tenían en contrato. Y los reguladores entraron a los mercados y generaron una nueva regulación para poder proteger al consumidor, para que tengamos su información adecuada cuando nosotros hacemos la elección del asegurador para el año entrante. Y también nos pudimos dar cuenta que a veces el consumidor no estaba bien informado acerca de qué tipo de hospitales, doctores, fisioterapeutas estaban siendo contratados por el asegurador. Y cuando fueron a un proveedor no contratado, y muchos consumidores estaban sorprendidos y los mercados entraron el gobernador y dijeron, bueno, los aseguradores y los proveedores, ustedes tienen el deber de poder informar al consumidor, de proteger al consumidor. Ese es el trabajo principal, el poder proteger al consumidor, el cual está en una posición vulnerable. Si ustedes quieren saber más acerca de la competencia regulada, yo les recomiendo que revisen nuestro curso en línea gratuito que está en Coursera. Es un curso que dura unas cuantas semanas, es gratuito, lo pueden hacer. Y llegamos al tercer punto de la agenda, que son los desafíos de poder diseñar un sistema en salud basado en la competencia regulada para prevenir la selección de riesgo. Uno de estos temas es la ecualización del riesgo, lo cual quiere decir que cada asegurador y cada APS recibe un pago de ecualización basado en riesgos para los fondos, para que los perfiles de riesgo de los aseguradores sean ecualizados. Y aquí podemos ver el sistema de pagos, los cuales que puede recibir contribuciones basadas en los ingresos y pueda ofrecer pagos ajustados en el riesgo llamados UPC
y que esto va dirigido a las EPS, y esto es crucial, que la UPC sea ajustada en riesgo y que esté bien ajustada. Y creo que en el caso de Colombia no es el caso, porque solamente el UPC se basa en edad, género y la región. Pero esto crea un incentivo en la selección de riesgo. No solamente en Colombia, pero la mayoría de los países que yo les mostré que tenían competencia regulada en la atención en salud, podemos ver que las personas que están muy enfermas están subcompensadas. Eso quiere decir que los aseguradores tienen incentivo para seleccionar en contra de las personas con enfermedades crónicas. En Colombia, además, podemos ver que la UPC, basada en regiones, hay unos pagos expuestos de las cuentas de alto costo que parcialmente compensan los altos costos de pacientes con ciertas decisiones de alto costo. Pero, sin embargo, solamente para ciertas decisiones de alto costo y solamente una compensación parcial. En mi opinión, podemos ver que hay incentivos muy serios para la selección de riesgos contra pacientes que tienen enfermedades crónicas aquí en Colombia. ¿Y cuál es el problema que se da aquí? Primero que todo, ¿cuáles son, qué herramientas se pueden utilizar para poder entender cuál es el problema? Esta es la lista donde podemos pensar de manera teórica, pero mi experiencia en los últimos 30 años donde he estado lidiando con este tema es que también lo tenemos en la práctica. No hay nada más práctico que una buena teoría y la mayoría de estas herramientas podemos ver que se utilizan en la práctica. Aquí podemos ver que se puede seleccionar, no contratar el mejor doctor de la ciudad. Esto quiere decir que el asegurador no es elegible para todas las personas que quieren ir a utilizar el mejor doctor. Todos los aseguradores utilizaron esta estrategia. El resultado es que el mejor doctor de la ciudad se va a quedar sin contratos con la aseguradora, lo cual sería un resultado absurdo de un mercado competitivo. No queremos ese tipo de desenlace. Aquí podemos ver mucho tiempo de espera para una cita con especialistas. Vamos a ver que los enfermedades crónicos esperen antes de aprobar o para poderlos remitir. Que el tiempo de remisión del médico general a los especialistas, contratar muy poco suministro en ciertas regiones enfermas y más en las regiones saludables. Lo que se llama es distorsionar el nivel de los productos, el sobresuministro de los médicos generales, pero muy poca suministro de especialistas, y los crónicos van a especialistas. Por tanto, usted se vuelve un poco atractivo para las personas con enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los efectos negativos si se da una selección de riesgo contra las personas con enfermedades crónicas? Aquí podemos ver que ellos prefieren deshacerse de los consumidores de alto consumo en vez de atraerlos, y esto puede generar a largo plazo en que la selección pueda amenazar una atención de buena calidad para las personas con enfermedades crónicas, y si ellos se son confrontados con estos incentivos durante unos 2 años puede no ser un problema, pero si durante 30 años los aseguradores se ven confrontados con este tipo de problemas, yo sí espero que se pueda generar un problema. Si usted observa estos fenómenos en su país, tienen que darse cuenta de que esto podría ser una consecuencia de los incentivos para la selección de riesgos que tienen las CPS. Otro efecto negativo es la bancarrota de los aseguradores. Si un asegurador por accidente tiene una alta proporción de pacientes muy enfermos y son subcompensados, después de unos cuantos años van a ser pérdidas y después de unos años pueden salir del mercado. Y finalmente vemos que la selección de riesgo puede ser una manera más efectiva de reducir los costos y de mejorar la eficiencia. Y esto no solamente es una teoría,
podemos ver que en la literatura hay mucha evidencia y de que todo este tipo de selección y los efectos negativos que se dan. Aquí vemos un artículo que fue escrito por Caro McGuire, donde encontraron que las HMOs en Estados Unidos utilizan un nivel de calidad como una herramienta para la selección. Por ejemplo, ellos contratan un pequeño panel de proveedores para atención en salud mental y muchos proveedores de salud en medicina general y se hacen atractivos y se hacen poco atractivos para personas con problemas mentales porque saben que se va a generar una pérdida predictiva para los aseguradores. Un ejemplo que tenemos es de Israel. En Israel, en cierto sentido, tiene una similaridad con Colombia, porque durante 30 años ellos también tienen una fórmula que solamente ha sido basada en edad, género y región y cierta compensación para 4 o 5 enfermedades principales. Y podemos ver que estos investigadores y colegas encontraron una alta disponibilidad de servicios en ciudades relativamente sanas y que poca disponibilidad de servicios para otro tipo de ciudades no tan saludables. Los aseguradores en países saludables no quieren ser atractivos porque han estado saludables y esto genera una pérdida predictiva. Aquí podemos ver cómo esto está un ejemplo muy bien documentado, que una buena reputación para el tratamiento de pacientes crónicos generó problemas financieros en la HMO porque esta no fue compensada por los altos costos de los pacientes. Tenían un programa muy bueno para pacientes diabéticos. Eran conocidos por ese programa y esto atraía a muchos de estos pacientes diabéticos, pero no fueron compensados de manera adecuada y esto generó una pérdida. Y esto es un caso que está muy bien documentado. Este artículo que en Health Affairs nosotros damos una descripción general de todos los argumentos y de todos los ejemplos que cómo la selección de riesgo amenaza la calidad de salud, especialmente para pacientes crónicos. Estos estudios nos demuestran que la selección de riesgo puede amenazar de manera seria la provisión de servicios de buena calidad para pacientes de alto costo que están subvalorados. Y si podemos ver que este tipo de selección de la regulación se da, yo diría que no le eche la culpa a los aseguradores por este tipo de comportamiento. Podemos ver que es el regulador que confronta a los aseguradores con este tipo de incentivos preferidos. Las UPC que no está ajustada de manera adecuada y los aseguradores en un mercado competitivo no tienen otra manera de poder reaccionar y actuar de acuerdo a los incentivos que tienen. En este caso, incentivos que son perversos para la selección contra pacientes muy enfermos, porque si no seleccionan, ellos se van a salir del negocio, porque siempre van a ser los aseguradores que hacen la selección del riesgo. Ellos reciben a los saludables y si usted no selecciona, pues se queda con la gente no saludable y va a tener una pérdida predictiva y va a salir del mercado. Es el regulador el que tiene la culpa y no el asegurador si se da una selección de riesgo. Yo creo que Colombia tiene un buen punto de inicio para poder mejorar la UPC y hacer que la UPC dependa de factores de salud, de factores de riesgo. Podemos iniciar con enfermedades que son las enfermedades principales que están incluidas en las cuentas de alto costo. Y como respuesta, los aseguradores van a estar totalmente reembolsados por este tipo de enfermedades, que en este momento es solamente parcial. Pero hay muchos otro tipo de ajustes de riesgo que ustedes en Colombia pueden utilizar. Otro diagnóstico adicional, hospitalizaciones previas, uso
previo de fórmulas prescriptivas, estado social, todos estos factores están siendo utilizados en los Países Bajos, en Alemania y Estados Unidos. Estos son los 3 países que en este momento tienen una fórmula muy importante para el riesgo, aunque ninguno de estos países sea perfecto, pero es mucho mejor que lo que se da en Colombia. Y para ser honestos, yo no entiendo por qué Colombia no tiene aún un mejor fórmula de UPC. No lo entiendo porque el conocimiento de cómo hacerlo está disponible en Colombia y los datos están disponibles en Colombia. Aquí vemos una pequeña selección de todos los artículos que yo encontré sobre investigadores en Colombia, los cuales hicieron investigación en el área de ajuste del riesgo. El día de ayer escucharon al profesor Duncan que dio una presentación y también podemos ver que hay mucho más conocimiento disponible en Colombia acerca de cómo mejorar la fórmula y los datos están disponibles. De pronto los datos no son perfectos, pero eso no es un motivo por el cual no empezar. Usted puede iniciar con datos imperfectos y a lo largo del tiempo poder mejorar los datos. El regulador debería monitorear los datos y y vigilar que se mejore. Claro está que si tenemos un sistema capitado, si hacemos una capitación de las EPS, es también muy importante el poder tener un supervisor o monitor de calidad que mire la calidad de la atención. Por ejemplo, y yo pienso que las cuentas de alto costo están haciendo un buen trabajo recopilando información acerca de los desenlaces y de la calidad de estas enfermedades, pero esto es un conjunto muy restrictivo de enfermedades. Y de pronto es expandir esto y darle un bono a las EPS, las cuales tienen una atención de muy buena calidad. Yo creo que esto también puede ser un artículo bastante interesante para Colombia, que es acerca de una técnica para poder mejorar la fórmula de ecualización de riesgo, que es una regresión de la limitación. Muchos países estiman la fórmula para los pagos ajustados en riesgo en los aseguradores basado en un método estadístico muy sencillo que es un gran conjunto de datos que ha demostrado que es un método muy bueno y todos los países lo hacen. Podemos ver que está muy asociado al método que tienen en Colombia, solamente que si lo ajuste más tienen que poner una restricción. Y esto nos permite generar una lista de regresión normal. Aquí podemos ver que la restricción de las limitaciones es que además de la manera normal de las regresiones ponen para poder, y nosotros queremos que las personas estén y esto y aquí podemos ver que el resultado es muy bueno. Nosotros tuvimos la posibilidad de convencer al gobierno de Países Bajos y como resultado las personas enfermas en Países Bajos en promedio ya no están subcompensadas. Yo quiero decir que Colombia está mejorando una UPC basada en la salud para ver, esto es un método muy sencillo, muchas personas lo pueden utilizar, solamente los investigadores en Colombia. Mi recomendación para Colombia es poder dar la más alta prioridad para poder mejorar en las UPCs ajustadas en riesgo. Hagan copy-paste de las fórmulas de otros países como Alemania y Estados Unidos o los Países Bajos. Si ustedes quieren tener una fórmula donde las personas enfermas ya no están subcompensadas,
podemos obtener un efecto totalmente diferente de que los aseguradores van a pelear para los pacientes crónicos y van a contratar la mejor atención por ellos y van a querer tener la reputación de poder ofrecer el mejor tipo de atención para esta gente. Y les voy a mostrar cómo el comportamiento de los aseguradores en Países Bajos ha sido influenciado por que las personas no están han sido muy subcompensadas 2 años antes del 2023. Teníamos todo este tipo de equipo. Aquí tenemos muchos países subcompacientes para que las personas tengan personas pero nunca para pacientes crónicos, pero para los otros pacientes sí. En el 2024 por primera vez los aseguradores sabían que los pacientes crónicos ya no iban a estar subcompensados. Y aquí podemos ver cómo un asegurador hizo esta publicidad para las personas con discapacidades. Vengan a nosotros porque nosotros vamos a renovar su atención. Su atención es muy importante para nosotros. Nosotros somos un buen asegurador. Nosotros los apoyamos. Vengan. Esto está enfocado para este tipo de personas, para que ustedes puedan ver cómo mejorar la UPC puede cambiar el comportamiento de las EPS. Y también pienso que esto puede también ser el caso para Colombia. Y el cuarto punto de mi agenda, y esto es la oposición contra la competencia regulada. Aquí podemos ver que cuando nosotros, en los últimos 30 años, siempre han habido un grupo de políticos que están en contra de esta competencia regulada. Podemos ver que la atención de salud no es un mercado, y esto puede sonarles. Y la mayoría de ustedes es por motivos ideológicos, pero eso está bien. Pero la mayoría de los políticos en los últimos 30 años estaban a favor de esta competencia regulada. Lo que los oponentes deseen, nosotros queremos tener un gobierno monopolístico, una institución que gobierne monopolístico, que no tenga asegurados, y solamente una institución gubernamental. Y esto es una discreción acerca de quién debe ser el que ofrece la salud. En el modelo de competencia regular, los aseguradores son los que prestan el servicio, pero si usted tiene un asegurador monopolístico, el gobierno es lo que maneja todo. De hecho, son los gobiernos el que presta el servicio. Bueno, yo entiendo que esto también es un problema para Colombia, y yo no lo voy a dar mis ideas para Colombia, pero uno en Alemania puede decir que hay ciertas similaridades. Aquí vamos a ver dónde estamos ubicados y las personas se pueden oponer a la competencia regulada por 2 motivos. Uno, que les mencioné, por motivos ideológicos, pero otro grupo de personas pueden decir: ustedes prometieron todo tipo de efectos positivos que deberían salir de los mercados de competencia regulada, y uno puede decir: nosotros no observamos estos desenlaces, por tanto no vamos a manejar la competencia regulada. Pero yo creo que estos hacedores de políticas pueden concluir de manera errónea que la competencia regulada no funciona, más que concluir que las precondiciones importantes, hay precondiciones importantes que no se han cumplido. Por tanto, es que yo les di un ejemplo de que ustedes trabajan duro en las precondiciones de la ecualización del riesgo de que haga los enfermos crónicos atractivos para los aseguradores. Va a cambiar su actitud. Como ya le dije, es una discreción acerca de quién es el que compra la atención. ¿Será que es el gobierno? De hecho, los gobiernos
el primer caso es el gobierno, que un modelo de competencia regulada serían los aseguradores. Pero la idea es que estas entidades tienen herramientas totalmente diferentes para mejorar la eficiencia. Los gobiernos tienen una legislación y otra regulación con relación a precios, planificación, mano de obra, certificado de necesidades, etcétera. Mientras que los aseguradores tienen como herramientas contratos privados con los proveedores, contratan de manera, contratan y negocian los servicios, la calidad, todo. Mientras que el comprar atención es muy difícil, tanto para los gobiernos y para los aseguradores que compiten entre sí, porque los pacientes quieren la mejor atención y los doctores quieren un buen ingreso. Y de manera conjunta, los pacientes y los doctores tienen una coalición bastante fuerte que puede frustrar de manera afectiva una atención eficiente, ya sea el gobierno o los aseguradores. Siempre puede haber una coalición fuerte de doctores y pacientes, los cuales se oponen. Pero en los Países Bajos tenemos experiencia con ambos tipos. Tenemos a los gobiernos y los aseguradores que compiten entre sí. Podemos ver que del 97 al 2000 los gobiernos, aquí podemos ver que primero fue el gobierno y ahora los aseguradores que compiten. ¿Y será que el gobierno puede ser un mejor trabajador que los aseguradores? ¿Pero por qué? Ya es un fracaso de los gobiernos, pero también vemos que hay un fracaso del mercado. Y hablemos acerca de nuestra experiencia como del gobierno, no como el prestador. Esto inició en los 70. Vemos que incrementaron los costos, la regulación de precios, los controles de precio, la capacidad de planificación de certificado de necesidad, los micropresupuestos con relación al sector privado. Aquellos que fueron regulados trataron de, por ejemplo, si usted tiene regulación de precios, van a incrementar volumen y los gobiernos especifican un presupuesto que proviene con regulación cada vez y más detallada. ¿Y por qué queremos tener una reforma? ¿Por qué hicimos esta reforma a mediados de los 80? Podemos ver que el problema del gobierno como prestador es que no había muy pocos incentivos. Ni el consumidor, no los proveedores, ni tampoco los aseguradores, porque fue los gobiernos que trataron de contener los costos, pero esto es algo diferente, que tiene que ver con costos. En el gobierno solamente le interesa la contención de costos. Y aquí podemos ver que en el 2003 tenemos los nuevos gobiernos que inician con la... Y yo nunca había visto una declaración tan fuerte por parte de un gobierno y acerca que es en esta declaración y esto es algo que va a ser y simplemente lo vamos a reemplazar por competencia regulada tanto como sea posible. Y aquí, por tanto, en mi opinión, podemos ver que un gobierno maneja un asegurador monopolístico. Hacer esto no es una alternativa realista para la competición regulada. Aquí les puedo mostrar efectos positivos de la competición regulada. Y uno es que nuestros aseguradores podían reducir los precios de genéricos en casi un 90%. Y ellos lo hicieron haciendo licitaciones. El gobierno, y antes el gobierno no podía hacer licitaciones porque el gobierno tiene una entidad y un monopolio, pero aquí está determinado. Y eso es algo que es muy efectivo. Si tomamos una imagen, podemos ir a una publicación reciente de la OCDE y ellos comparan a los países de la OCDE. Es que los Países Bajos tienen en promedio costos promedios, pero para calidad, pues no. Y eso no es tan malo después con la competencia regulada.
Mi recomendación para Colombia es poder analizar qué condiciones para una competencia, si se cumplen las precondiciones para la competencia regulada y si estas se cumplen puede generar mejoras. Y yo diría, tratamos de darle la mayor prioridad a la UPC. Yo les sugeriría que hagan copy-paste de fórmulas utilizadas en otros países. Les deseo mejor con su discreción acerca del futuro del sistema de salud colombiano. Muchas gracias por su atención.